¿Qué tenemos el día de hoy para meditar en Jueces, capítulo 2? Varios comentaristas coinciden en que Jueces capítulo 1 y Jueces capítulo 2 conforman una especie de prólogo para todo el libro de los Jueces. Por una parte, en Jueces capítulo 1 podría decirse que tenemos la perspectiva del pueblo de Israel con respecto a los diferentes acontecimientos que se nos irán narrando a lo largo de todo este libro. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando nuestro hermano meditaba acerca de este capítulo, leíamos cómo es que los israelitas comenzaron a bajar la guardia y dejaron de cumplir el mandato que Dios les había dado de conquistar a todas las naciones que se encontraban allí, todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Al punto de que, lejos de someterlos y conquistarlos y expulsarlos, como era la orden, comenzaron a hacer de ellos tributarios. En varios versículos del capítulo 1 se nos menciona esa palabra. Versículo 28, por ejemplo, del capítulo 1, se nos dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Versículo número 30, una vez más, al final del versículo se dice que Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalaal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y así una y otra vez, versículo 33, versículo 35, vemos cómo es que la historia se repite. El pueblo de Israel está faltando al mandato que el Señor le había dado. En Deuteronomio capítulo 7, en su versículo número 2 y en el versículo número 5, el Señor había claramente instruido al pueblo con respecto a este propósito. Y Jehová tu Dios, desde el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ahí estaba la clara instrucción que Dios estaba dando al pueblo de Israel respecto a la toma de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y en Números 33, Dios había advertido lo que ocurriría si ellos no cumplían con este cometido. Números 33, versículo 55, Dios advertía al pueblo diciendo: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Ahí estaba el mandato de Dios y la advertencia de Dios. Y vemos a través del capítulo 1 del libro de los Jueces la negligencia del pueblo de Israel en llevar a cabo el propósito que Dios había establecido para ellos. Y en Jueces capítulo 2 tenemos, por decirlo así, la perspectiva divina de esta falta de diligencia de parte del pueblo de Israel. Porque vemos allí cómo es que Dios en su soberanía había permitido que esto aconteciera en medio de la conquista, hermanos. Dios soberanamente había concedido que estos remanentes de los cananeos quedaran allí para probar al pueblo de Israel. De hecho, es como concluye el capítulo 2 que leía nuestro hermano hace un momento, diciendo, versículo 22, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto, dice, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Y en el capítulo 2 del libro de los Jueces, vamos a encontrar el patrón que se va a repetir a lo largo de todo el libro, hermanos. Un ciclo trágico, como algunos lo han llamado, o una especie de espiral descendente, es lo que se nos anuncia en este prólogo del libro de los Jueces. Lo que comenzó como tolerancia, citaba nuestro hermano Héctor la semana pasada de un autor, se convirtió en apostasía.
Y esta es la historia que se repetirá una y otra vez a lo largo de los 350 años que abarca este libro de los jueces. Los israelitas caen en pecado, caen en idolatría. Posteriormente viene o vendrá el juicio de parte de un Dios que es perfectamente justo y santo. Luego vendrá un arrepentimiento temporal de parte del pueblo de Israel. Y posteriormente habrá liberación, gracia de parte de Dios para con este pueblo respondiendo al clamor. Este es el ciclo que veremos repitiéndose constantemente a través de este libro de los jueces, hermanos. Y este patrón lo vemos en este capítulo número 2. Vayan al versículo número 11, donde dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este estribillo, hermanos, estas palabras son palabras que sonarán una y otra vez a través de las meditaciones que llevemos por medio de este libro de los jueces. El pueblo de Israel abandonando, apostatando de la comunión con el Dios del pacto, con el Dios que les había rescatado, con el Dios que había sido fiel para con ellos. Este pueblo haciendo lo malo a los ojos de este Dios santo, de este Dios justo, de este Dios bueno, de este Dios misericordioso, yéndose en pos de falsos dioses, de ídolos, Baales, diferentes dioses de los cananitas. Y después de esto se nos dice, versículos 14, 15, cómo es que Dios enviaba juicio. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Después de la apostasía del pueblo, después del pecado del pueblo, venía el juicio constantemente de Dios contra ellos. Y es que debemos recordar en este punto, hermanos y amigos que nos visitan, Dios es fiel. Pero Dios es fiel tanto para dar bendición como para dar maldición. Dios es fiel tanto para bendecir al pueblo, a su pueblo, como para juzgar a aquellos que cometen pecado. Las Escrituras nos revelan esto del carácter de Dios. Hoy popularmente se habla de un Dios de amor. Y Dios es amor. El Dios que nosotros predicamos, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios verdadero, es un Dios que se describe como amor. Pero también Dios es un Dios de ira. Es un Dios que está pronto para llevar a cabo todo juicio contra todo pecador que rehúsa arrepentirse. Dios ha prometido salvación y vida eterna a todo aquel que en Él confía, pero Dios también ha prometido juicio y castigo eterno a todo aquel que rechaza a este glorioso Salvador que nosotros continuamente predicamos, que es Cristo Jesús. Y Dios estaba llevando a cabo este acto de juicio sobre su pueblo. Cuando este pueblo se apartaba, Dios juzgaba. Pero este juicio tenía el propósito de llevarlos al arrepentimiento, y eso es lo que ocurría constantemente, porque se nos dice en el versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Podremos ver a lo largo de este libro cómo es que el pueblo clamaba ante Dios. En el momento de angustia, de desesperación, cuando los cananitas o los cananeos se encontraban afligiéndolos, ellos doblaban sus rodillas, se humillaban y clamaban al Dios que es fiel. Y vemos después cómo es que Dios extenderá misericordia. Versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Dios extendía gracia y liberación, y este es el patrón que veremos constantemente repitiéndose a lo largo de este libro, hermanos. Ahora, ¿qué podemos traer de este libro para aplicar a nuestras vidas? En primera instancia, pensemos en una de las causas por las que el pueblo se desviaba tan continuamente de la voluntad de Dios. Y una de las causas que podemos identificar es precisamente la ausencia de un liderazgo fiel, de un liderazgo temeroso de Dios. Leímos cómo es que se vuelve a recordar la muerte de Josué en el contexto. Y podemos ver cómo es que en los tiempos de Josué el pueblo de Israel no apostató de la manera en la que podremos verlo a lo largo de este libro, hermanos. Eso nos hace recordar la importancia, hermanos,
de que dentro del cuerpo de Cristo se levanten hombres temerosos de Dios y fieles a su Dios. Efesios 4 nos habla acerca de cómo es que es Dios quien levanta pastores, maestros, cómo es que es Dios quien dio apóstoles en su momento, en algún momento de la historia de la iglesia. Es Dios quien levanta a hombres fieles, es Dios quien usa a estos hombres, y como dice en Proverbios 28, si no mal recuerdo, Proverbios 29 es, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La importancia, hermanos, y la necesidad de que sean levantados por Dios hombres fieles, hombres con un corazón temeroso de Dios, hombres que amen al Señor y su gloria por sobre todas las cosas y que amen al pueblo de Dios. La importancia de gozar y de contar con ministros que verdaderamente estén interesados en avanzar el reino y no en su propio beneficio. Hoy en día vemos tristemente cómo es que abundan en muchas iglesias evangélicas hombres falsos, falsos pastores, falsos maestros, falsos ministros, que lo único que buscan es obtener provecho de las ovejas, apacentándose a sí mismos. Y cuando esto ocurre, el pueblo pierde el rumbo, pierde la dirección y tarde o temprano terminará a la deriva. Ahora, en segundo lugar, algo que nos vuelve a recordar Jueces 2, a la luz de lo que nuestro hermano ya compartía la semana pasada, es la importancia de la mortificación de nuestro pecado. En Romanos capítulo 8, versículo número 13, el apóstol dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Jueces 2 nos recuerda una vez más, hermanos, que estamos en una batalla, en medio de una guerra. Es cierto que ahora nuestra guerra no es física, no se pelea con armas materiales, pero nuestra guerra es una constante, es una guerra espiritual. Cada uno de nosotros tenemos enemigos en común. Y el mayor de los enemigos es nuestro propio pecado, hermanos, lo que se alberga en el corazón de cada uno de nosotros. Somos llamados, según Romanos 8, versículo 13, a mortificar el pecado que aún se alberga en nuestros corazones. Hoy popularmente se atribuye toda clase de mal a Satanás y a sus huestes. El evangelicalismo moderno suele ver a Satanás por doquier, en todas partes. Es el enemigo, el ataque del enemigo lo que nos está distrayendo, dicen ellos. Y es cierto, Satanás es uno de nuestros enemigos, pero creo que el mayor enemigo se encuentra dentro de cada uno de nuestros corazones. Es el remanente del pecado del que hablan las Sagradas Escrituras. Y usted y yo como cristianos somos hechos responsables de mortificar ese pecado, de mortificar la carne. Es cierto que a veces solemos pensar en los pecados más escandalosos como aquellos que tenemos que aplastar, que tenemos que destruir, aquellos de los que tenemos que apartarnos. Pero lo cierto es que hay aún pecados sumamente sutiles que se albergan dentro del corazón de cada uno de nosotros. Hay un libro que se llama Pecados Respetables. En este libro se abordan toda clase o varios pecados que muchas veces pasamos por alto y que llega el punto en que los llegamos a tomar como algo normal, como algo cotidiano, como algo que no tiene mayor relevancia en nuestras vidas. Pecados como la ansiedad y la frustración, por ejemplo. Amado hermano, ¿cuántas veces hay ansiedad y frustración en tu corazón? ¿Cuántas veces hay falta de contentamiento con respecto a tu situación diaria, a tus circunstancias particulares, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo? Estos son pecados, estos son pequeños cananitas que se encuentran aún albergados en nuestros corazones y que somos llamados a mortificar, a destruir. Que hay de ingratitud muchas veces, cuando a veces no tenemos lo que desearía nuestro corazón. Hay ingratitud en nuestros corazones porque perdemos de vista aquellas abundantes bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. ¿Qué hay del orgullo? ¿O qué hay del egoísmo? ¿Qué hay de la falta de dominio propio? ¿Cuántas veces nos solemos excusar diciendo, es que ese es mi carácter, así soy yo? Pero lo cierto es que esos son pecados que somos llamados a mortificar a la luz de las Escrituras. ¿Qué hay de la
irritabilidad, de la ira? ¿Qué hay del juzgar ligeramente a los demás? Eso que censuró nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y en Lucas, cuando hablaba acerca de que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Qué es lo que daba a entender nuestro Señor Jesucristo? Él no estaba prohibiendo que no discernamos con respecto de falsos maestros, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Él no estaba prohibiendo que no seamos capaces de discernir lo que es pecado de lo que no es pecado. Pero él lo que estaba prohibiendo es la actitud, esa actitud orgullosa, egocéntrica, esa actitud altiva al juzgar a los demás con tanta ligereza, dejando de ver nuestras propias faltas, dejando de examinarnos a nosotros mismos con respecto a nuestros pecados. ¿Qué hay de la envidia, de los celos, de los pecados de la lengua? Todas estas cosas, hermanos, son pecados que somos llamados a mortificar, que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer morir. ¿Y cómo es que debemos hacer morir estos pecados, hermanos? No en nuestras fuerzas, pero a través de Cristo y su gracia. No olvidando jamás la cruz de Cristo, no olvidando jamás el sacrificio perfecto que nuestro glorioso Señor llevó a cabo en ese madero para el perdón absoluto y perfecto de todas estas faltas. Pero no solamente a través de la cruz, sino aunado al arrepentimiento constante. Tenemos que aprender a mortificar las obras de nuestra carne, hermanos. Ahora, otra causa por la que podemos ver cómo es que el pueblo de Israel fue arrastrado a la apostasía, no solamente la falta de un liderazgo fiel, no solamente la negligencia de destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios, pero aún la negligencia en perseverar en el conocimiento de Dios. Usted observa allí cómo es que claramente se nos dice en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí encontramos una aplicación más, hermanos. En ser diligentes, en no perder de vista nunca la cruz de Cristo en nuestras vidas, hermanos. No es que el pueblo de Israel no supiera quién era Jehová, ellos sabían quién era Dios, el Dios vivo, el Dios del pacto. Pero el texto tiene la intención de enfatizar que ellos no conocían íntimamente la salvación que Dios había obrado cuando los rescató de manos de los egipcios, la salvación que Él había obrado cuando los libertó de la esclavitud en la que ellos se encontraron en otro tiempo. Hermanos, y esta es una amonestación para nosotros como iglesia. Es cierto que por la gracia de Dios hay una sana doctrina entre nosotros, pero nunca olvidemos la importancia de hacer siempre énfasis en la cruz de Cristo. Nunca desechemos la gloriosa cruz de nuestro Salvador de nuestros púlpitos. Nunca desechemos la cruz de Cristo en la instrucción hacia nuestros hijos. Nunca desechemos la cruz de Cristo en nuestras vidas. Jamás desechemos la cruz de Cristo de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. La cruz de Cristo debe ser siempre el centro, el absoluto centro de nuestras vidas, de nuestra existencia, de nuestro ser. Eso es lo que ha ocurrido en denominaciones enteras que ahora mismo se encuentran en apostasía. Hay un momento en que las generaciones que se levantan aceptan el Evangelio, pero la siguiente generación simplemente asume el Evangelio y en la tercera generación comienzan a confundirlo y en una cuarta generación se ha perdido por completo. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, el mantener siempre la cruz de Cristo como el centro de nuestras vidas. Porque es ahí donde está nuestra esperanza, hermanos. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Podríamos tratar de luchar contra el pecado, pero sin la cruz de Cristo todo sería en vano. Podríamos tratar de luchar contra Satanás, pero sin la cruz de Cristo sería en vano. Podríamos tratar de luchar contra este mundo y sus placeres, pero sin la cruz de Cristo es absolutamente en vano.
Es Cristo, y solo Cristo, quien debe mantenerse siempre en el centro de nuestra existencia, hermanos. Es el conocimiento íntimo de la salvación de este glorioso Redentor lo que nos ha de conducir en nuestro día a día hasta que podamos entrar en nuestra tierra prometida, hermanos. Pero ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es la cruz de Cristo para aquellos que nos visitan el día de hoy? Y para cumplir con esta exhortación el día de hoy, concluyendo, siendo dirigidos a contemplar la gloria de esta cruz. ¿Por qué es que hoy podemos pararnos aquí? ¿Por qué es que hoy podemos congregarnos aquí gozosos, con la certeza de que hay vida eterna esperando a todos los que han confiado en Jesús? ¿Por qué? Bueno, pues porque Cristo Jesús llevó a cabo una obra gloriosa de salvación, de redención. Hay un detalle particular y con esto quiero llevar a la conclusión para contemplar la gloria de Cristo en este capítulo. Jueces 2, versículo 12 y versículo 13 hace énfasis en algo que los israelitas hicieron con respecto al Señor. Se nos dice que ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y en el versículo 13 vuelve a decir, y dejaron a Jehová. Otras traducciones lo interpretan como abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres. El pueblo abandonó una y otra vez a un Dios que es fiel, que es digno. ¿Cómo es que Dios puede perdonar pecados como este? ¿Cómo es que Dios puede perdonar tal idolatría, tal abominación? Bueno, pues porque Dios mismo tuvo que abandonar a su propio Hijo en la cruz. El Hijo fue abandonado en el Calvario. Y esto es el Evangelio, que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó para habitar entre nosotros y estando en aquella cruz, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y tuvo que clamar. Salieron de sus labios las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo mismo tuvo que ser abandonado en ese Calvario para que aquellos que, siguiendo nuestros pecados, yendo en pos de nuestras propias concupiscencias y que por lo tanto habíamos abandonado a Dios, pudiéramos ser reconciliados con nuestro Dios. Jesucristo mismo tuvo que soportar y sufrir el abandono en aquella cruz. Si usted va al Salmo 2, con esto quiero concluir, Salmo 22, perdón. Tenemos ahí en el versículo 1 las palabras que Jesucristo expresó en aquella cruz en Mateo 27. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí podemos ver la esencia del Evangelio. Cristo mismo siendo desamparado y abandonado por su Padre. Cristo mismo sufriendo el castigo y la ira de un Dios justo y de un Dios que es perfectamente santo, para que el perdón de nuestros pecados pueda ser algo real. Cristo mismo no solamente siendo abandonado, pero haciéndose él mismo gusano, como dice el versículo 6 de este Salmo. Cuando dice, mas yo soy gusano y no hombre. Lo que está diciendo el salmista literalmente, o las palabras de Cristo que están expresándose a través de este texto, es que Él se estaba haciendo inmundo a los ojos de un Dios santo en esos momentos, tomando la inmundicia de un pueblo que vino a rescatar para que nosotros pudiésemos ser perfectamente perdonados de todas y cada una de nuestras faltas. Este es el Evangelio, que el justo pagó por los injustos, que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que entonces nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la gloriosa cruz que queremos predicar y que seguiremos predicando y que somos llamados a predicar, porque por medio de su muerte nosotros tenemos vida. Y esta misma esperanza se sigue extendiendo a todo pecador, a ti amigo que nos visitas el día de hoy, que aún no estás en Cristo. Hay perdón para tus faltas, hay perdón para tus pecados, pero este perdón solamente está en la cruz de Cristo. Porque fuera de Cristo no podemos esperar absolutamente nada sino el justo juicio de Dios. Amados hermanos,
Que no olvidemos jamás la cruz de Cristo cuando hablamos con otras personas. ¿Es importante hablarles del pecado? Sí. ¿Es importante mostrarles la ley? Sí. Pero no dejemos ahí a las personas. Es necesario ir una y otra vez a la cruz. Es necesario acudir constantemente y llevar a aquellos a quienes nos acercamos a contemplar el sacrificio perfecto de nuestro Salvador, hermanos. Ese sacrificio por el cual hoy podemos estar aquí adorando y exaltando a nuestro Señor, hermanos. Continuemos glorificándole el día de hoy, hermanos. Amén.